Tardes para todos. Esta sería pues la última clase. Recuerden que nosotros habíamos quedado o habíamos iniciado la semana pasada hablando un poco sobre el proyecto productivo en zona de origen, las implicaciones que tiene el proyecto productivo en zona de origen. Vimos cuáles eran como esos componentes que tenía el proyecto productivo de Utopía y también tuvimos la oportunidad de definir de alguna manera cómo ustedes podían empezar a plantear su idea de negocio. Para finalizar con el hecho de cómo o por qué la universidad considera que es importante el proyecto productivo en zona de origen, y habíamos dejado este taller que ustedes pues ya debieron haber entregado y haber pues resuelto y puesto dispuesto en la plataforma. Entonces, posterior a que nosotros identificamos el problema, recuerden ustedes que ya en este punto también tendrían que empezar a definir ya pues como esos objetivos que esperarían de su proyecto productivo, pero la clase de hoy se va a enfocar hacia algo adicional, algo que les va a permitir después, bueno, hoy o estas clases más bien son para que ustedes empiecen a reflexionar y planteen sus ideas iniciales, pero también debemos dejar finalmente algo que les va a permitir a ustedes facilitar el concepto de si ese objeto de estudio o ese cultivo que ustedes definieron va a ser realmente el que van a trabajar. Entonces, la idea es que ojalá ustedes dejen definido un estudio de mercado y pues de hecho digamos vamos a dejar una actividad planteada para ese estudio de mercado que ustedes van a hacer, que van a plantear, y pues a través de esta clase yo les voy a indicar básicamente qué es un estudio de mercado para que se hagan una idea. Entonces, les digo básicamente porque ustedes después con el profe Miguel en la parte de mercadeo van a ver más a fondo cómo se hace, las partes específicas y otras cosas que les van a ayudar todavía más. Pero, pues como ya están planteando la idea de negocio, entonces la idea aquí a través de un estudio de mercado es sintonizar la idea que usted tiene, es decir, ese cultivo que ya definió, esa problemática que está definiendo, el proyecto que se está planteando con el mercado que va a ser elegido. Es decir, usted ya tiene que pensar de una vez, bueno, si yo ya definí que va a ser plátano, ¿dónde lo voy a vender? Y entonces, cuando yo ya empiezo a definir dónde lo voy a vender, yo tengo que empezar a hacer un estudio de ese nicho de mercado, es decir, de ese círculo que rodea el dónde yo lo voy a vender. Entonces, para eso yo tengo que investigar y analizar la información para conocer mejor ese mercado del producto o del servicio que yo estoy pensando. Entonces, eso es lo que enmarca un estudio de mercado, que nosotros logremos sintonizar de alguna manera esa idea que ya tenemos con el mercado objetivo que estoy pensando. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Porque yo empiezo en este cuatrimestre a decirles hagan, planteen su estudio de mercado, así sea pequeño, así sea con poca gente, pero eso les va a dar luces de lo que están planteando, porque normalmente un estudio de mercado uno sí o sí debe hacerlo antes de que lance la idea de negocio. Como ustedes hasta ahora están pensando en la idea de negocio, sé que todavía no la están consolidando pues muy bien, pero sí ya se empiezan a hacer como empiezan a proyectarse. Entonces la idea es que aprovechen este tiempo que van a tener de vacaciones y que puedan empezar a hacer ese estudio de mercado, ¿cierto? Actual, y que de alguna manera ustedes empiecen a poner en marcha esa idea de negocio después de que realicen el estudio de mercado. Pues acá en Utopía, ¿cómo va a ser? Llegarán el otro año a empezar ya en forma a redactar ese proyecto productivo en zona de origen, y después la idea sería es que ustedes realmente hayan estudiado muy bien el mercado, hayan estudiado muy bien el producto, sí, con la información que alcancen a recolectar, analicen muy bien si el producto que estaban pensando realmente les va a funcionar con todo lo que van a empezar a ver que lleva el proyecto productivo. Pero por ahora esta información que puedan llegar a levantar con el estudio de mercado que planteen, pues les va a ayudar también bastante. Entonces, ¿qué ventajas va a tener este estudio de mercado? Minimizar de alguna manera los riesgos que ustedes van a tener, ¿cierto? Y que de alguna riesgos en cuanto a que a pérdidas económicas, que yo reconozca muy bien cómo es el tipo de mercado, a quién le voy a vender, las posibles competencias que yo vaya a tener, y también que sea como un polo a tierra de lo que usted está pensando hacer, ¿sí? Porque a veces uno quisiera innovar, ¿sí? Que quiero llevar arándanos, que quiero llevar sacha inchi, como yo les decía, pero hay que tener cuidado con esas innovaciones, y también esto también les va a permitir
como que ser un polo a tierra y realmente decir, bueno, si yo innovo, si hay quien me compre o no. Y entonces eso les va a permitir respaldar las decisiones que ustedes van a tomar y también van a tener un punto en su proyecto productivo que va a ser ese análisis del sector y ese análisis del mercado que ustedes hayan hecho. Y finalmente pues les va a permitir definir si realmente el producto o el negocio les va a funcionar. Entonces cuando nosotros hablamos de estudios de mercado, ¿sí? O análisis de mercado, estos tienen que estar enmarcados en varios ejes. Es decir, nosotros tenemos que pensar en el producto, es decir, tengo que a través del estudio de mercado definir ciertas cosas características del producto, del cómo la gente lo compra, de cada cuánto compran, etcétera. También hay otro gran grupo de preguntas u otro grupo como un subgrupo del estudio de mercado que sería como esa demanda del producto que yo también puedo analizar en el estudio de mercado, es decir, qué tanto están comprando ese producto, el precio que la gente le está colocando a ese producto, canales de comercialización y cómo lo hago de pronto en una encuesta o averiguando o observando en qué sitios se está vendiendo ese producto que yo pienso, mercados potenciales para el producto, es decir, lo que hablábamos de transformaciones posibles y ofertas del producto, es decir, quiénes serían mi competencia. ¿Sí? Entonces todas estas cositas, la idea es que uno las empiece a estudiar a través del estudio de mercado. ¿Sí? Entonces para poder nosotros hacer un estudio de mercado tenemos que tener como unas etapas básicas. Primero identificar el problema, es decir, el problema pero el estudio de mercado. ¿Qué desconoce usted del producto? Es decir, usted desconoce el producto como tal, es decir, si la gente conoce el producto, en qué condiciones la gente conoce el producto, no, qué sé yo. Usted desconoce la demanda, desconoce el precio, desconoce los canales de comercialización. ¿Qué desconoce de todos estos ítems? ¿Los desconoce todos? O por el contrario, usted me puede decir, no, yo sé cuáles son, yo conozco el producto, pero desconozco el resto. Yo desconozco, por ejemplo, solamente el precio del producto. Y entonces ahí es donde uno se va a enfocar en el estudio de mercado. Entonces, por eso, después de que usted identifica el problema, plantea el objetivo de su estudio de mercado. Piensa, ok, si yo lo que desconozco es solamente el precio, pues el objetivo de mi estudio de mercado es reconocer el precio, saber a cuánto yo puedo vender mi producto o conocer a cuánto la gente está comprando en este momento el producto, ¿sí? Entonces obviamente por allí es donde usted tendrá que pensar que todo lo que usted consulte, todo lo que usted haga en torno a ese estudio de mercado, a esa investigación de mercado, pues va a tener que estar ligada netamente al precio. Entonces tienen que empezar a reflexionar qué desconocen ustedes del producto o yo desconozco todo. Entonces si desconozco todo, pues tengo que mirar cómo voy a conseguir información del producto. Entonces, ¿qué desconoce usted del producto? No es que yo no conozco el ciclo, usted no lo va a preguntar en una encuesta. ¿Sí? Usted va a averiguar con fuentes de información primaria cuál es el ciclo del cultivo de piña, ¿sí? Si lo puedo sembrar en las condiciones que yo tengo. Esas cositas son las que hacen referencia al producto, ¿sí? Entonces, cada una de ellas hay maneras o pueden ser la misma manera para consultarla. Digamos, la demanda del producto. Yo puedo ir a Corabasto, yo puedo ir al abasto del municipio y saber cuánto se está comprando, más o menos cada cuánto llegan camiones, todas esas cositas las puedo averiguar sin hacer encuestas, sino con la observación, que era como yo les decía. Bueno, después de que usted plantea el objetivo, es decir, el entender qué quiere conocer, tiene que definir el grupo de estudio, es decir, a quién le va a investigar o sobre quién va a investigar, ¿sí? Es decir, de dónde usted va a conseguir la fuente de información para poder entender ese punto del mercado que usted no conocía, ¿sí? No, que yo entonces la parte agronómica la quiero conocer es de mis tutores, de, qué sé yo, de los ingenieros que de la oficina de proyectos productivos. Ah, no, es que yo quiero conocer de la parte de demanda, yo quiero ir directamente a Corabastos y quiero saber allá que la gente qué opina, pero yo quiero de pronto entrevistar a las personas que venden ese producto en particular. Entonces usted tiene que definir a quién le va a preguntar, no solo preguntas de una encuesta, quiero que sea clara, no todo en un estudio de mercado es una encuesta, sino si usted dice observación, entonces no, que yo quiero saber o reconocer cuáles son los canales de comercialización, entonces pues va y observa en la plaza cómo es el movimiento, a quién le vende, quién compra, todas esas cositas, ¿sí? Entonces tiene que saber a quién se las va a hacer, ¿sí? A quién va a observar, a quién va a investigar.
elegir las fuentes de información, que eso ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de teorización, es lo mismo acá, ahorita igual lo vamos a retomar, y analizar la información para poder sacar conclusiones. O sea, al finalizar todo el proceso usted va con sus estadísticas, con toda la información que recolectó, a definir, bueno, bien, el producto que yo pensaba sí me sirve, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo yo me enfoco en el problema y en el objetivo? Que era lo primero que yo les decía. Entonces, primero usted tiene que definir el cultivo. En este punto ya planteé una problemática general del proyecto productivo. Aquí estamos hablando del problema del estudio de mercado. Entonces ahora, ya que usted planteó ese problema, árbol de problemas, ya se empieza usted como a definir por un cultivo en particular y cómo ese cultivo o ese proyecto productivo le podría ayudar para solucionar las problemáticas agrícolas que usted planteó en ese árbol de problemas. Entonces ahí ya empieza usted a definir el cultivo. Define el mercado, es decir, ¿a quién cree que en ese municipio usted podría vender la piña que está pensando sembrar? ¿Sí? No, que es que yo sé que allá hay intermediarios, yo sé que hay mercados, ¿sí? Es decir, centrales de abasto, que yo sé que hay agricultores que compran la piña, que yo sé que hay, qué sé yo, hasta alguien que montó un negocio de deshidratación de piña. Entonces ahí ya empieza usted a pensar, listo, puedo empezar a definir el mercado. O no, es que yo lo que no conozco son las preferencias del consumidor y tengo que conocerlas. Quiero saber la oferta o la demanda. ¿Qué de todo esto usted desconoce? Entonces puede ser que usted no ha definido, por ejemplo, el cultivo y quiere saber qué cultivo elegir, ¿sí? Entonces el estudio de mercado se va a enfocar es en conocer qué cultivos presentes hay en la zona, cuáles son los cultivos que más compran. Entonces hacia allá va a estar enmarcado su problema y su objetivo. Y por eso los dejé aquí junticos, porque recuerden que el problema lleva al objetivo, ¿sí? Entonces yo lo dejo libre porque es que depende de lo que usted quiera conocer, depende de lo que usted desconozca, depende de eso, usted se va a plantear el objetivo de su estudio de mercado, ¿sí? Y desde ahí es de donde va a plantear las preguntas. Entonces, ¿cómo seleccionar después de que usted ya encontró y ya definió, reflexionó estos días y dijo, ok, yo voy a hacer mi estudio de mercado sobre el cultivo porque todavía no lo he definido, no tengo el cultivo elegido? Entonces, ¿cuál va a ser su grupo de estudio para conocer el cultivo? Yo digo entonces, no, entonces yo voy a hacer una encuesta, yo quiero hablar es con los agricultores, entonces los agricultores de mi vereda van a ser mi objeto de estudio o mi grupo de estudio. Entonces, es preferible que ustedes se enfoquen en un grupo especial que determine, que tenga determinados hábitos o que ustedes dejen lo más específico posible sobre quiénes o a quiénes usted va a investigar para hacer su estudio de mercado, ¿sí? Aquí hablando de este grupo de estudio cuando yo quiero hacer encuestas, cuando yo quiero hacer entrevistas, cuando quiero hacer observaciones, ¿sí? No lo deje así como tan libre, como que, no, pues yo hago una encuesta y se la envío a cualquier persona y que cualquier persona me conteste. Es válido si de pronto usted lo que quiere saber es la aceptación de un producto, ¿sí? Todo depende, porque es que acá no hay como una sola fórmula para hacer las cosas. Pero sí es importante que uno defina a quién le quiere, ¿sí? A quién quiere consultarle. Igual, si usted va a enviar la encuesta a cualquier persona, al menos intente hacer preguntas que le permitan a usted, o si la va a dejar muy abierta, le permitan a usted como hacer una sectorización de las personas que están contestando. Puede ser si es hombre o mujer, la edad, a qué se está dedicando, si es agricultor, si es ama de casa, etc. Y pues eso le permite a usted definir esto, que quiénes son los que van a responder el estudio, porque esto termina siendo como una investigación, ¿sí? ¿Quiénes son los que le van a ayudar a usted a responder esa pregunta que se hizo en ese problema y que le lleva a un objetivo, ¿sí? Bien, entonces después de que ustedes ya piensen eso, entienden sobre quiénes les van a ayudar a responder eso, deben elegir las fuentes de información. Entonces recuerden que nosotros hablábamos o llamábamos a fuentes de información primaria, que serían entrevistas, encuestas a clientes, observaciones directas, experimentaciones. No, que es que lo que yo quiero saber de mi estudio de mercado es si la gente compraría, perdón, una mermelada que yo produzco. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Discúlpenme. Listo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues yo tendría que fabricar la mermelada, experimentar con diferentes, qué sé yo, formulaciones de mermelada y dársela a probar a la gente. Entonces, eso sería una experimentación.
O usted va a ir a fuentes de información secundaria, lo que hablábamos en alguna clase. Ok, no, es que yo lo que tengo es que averiguar en la alcaldía, tengo que averiguar en el ministerio, tengo que averiguar en la página de Corabastos, tengo que averiguar en la página, qué sé yo, de agrocadenas. Sí, eso depende de lo que usted quiera consultar, pero sí tiene que definir a quiénes les va a preguntar, ¿sí? Aunque a finalizar toda esta clase vamos a ver que el ejercicio inicial va a ser es que usted plantee una encuesta, solo porque aprenda a plantear las encuestas. No quiere decir que esa es la que usted va a tener que ejecutar, sino para que se siente a pensar y a reflexionar. Si la ejecuta y si la redacta bien chévere, que la pueda poner en práctica. Si no, pues no importa. Aprendió a hacer una encuesta y eso le puede servir en un futuro si usted quiere de verdad hacer mejor un estudio de mercado o la podría implementar de una vez. Entonces todo eso le va a permitir a usted recopilar y hacer tratamientos estadísticos, si es el caso, de todos los datos que usted recopile, ¿sí? Así sean fuentes de información secundaria, usted hace tratamientos estadísticos porque usted puede hacer una gráfica de barras para definir de pronto, qué sé yo, que uno diga, ay no, mire, es que yo voy a saber cuál es la frecuencia de compra en los meses o de venta del producto. Entonces así yo sé en qué mes en particular me compran más, ¿sí? O en qué mes en particular la gente compra menos, ¿sí? Y esto, recuerden chicos, esto es estadística, porque yo ahí estoy viendo tendencias, entonces así sea a través de internet, a través de registros, pues yo termino haciendo datos estadísticos. Entonces, recuerden la parte de fuentes de información secundaria podrían ser asociaciones, fundaciones, registros de cámaras de comercio, federaciones, investigaciones académicas, entidades particulares, artículos de revista, todo lo que no sea información de primera mano. Entonces, ¿qué ventajas va a tener esta fuente de información secundaria? Pues que son de bajo costo, porque usted solamente tiene que dedicarse a buscar la información, pues que son de disponibilidad inmediata, porque usted las tiene a la mano, ya en internet está todo, porque puede ir a la Cámara de Comercio a averiguar. ¿Qué desventajas tiene? Que no toda la información es fiable, es decir, puede ser que usted consiga los registros de producción del 2018. Entonces, ya de allá hasta el 2020 o inclusive 2021, 2022, que es cuando usted va a sembrar, ya estamos hablando que son casi 4 años. Entonces, ya no sería confiable, no sería fiable esa información. Entonces, toca tener como un filtro. Pueden aparecer datos contradictorios, es decir, el problema es que cuando, digamos, una federación levanta la información, puede ser diferente a la que obtuvo en el ministerio. Entonces uno empieza como, bueno, ¿y a quién le creo yo? ¿Sí? No es que estén mal, sino que es que normalmente como uno hace encuestas, tiene grupos muestriales, entonces no tiene por qué ser exactamente igual la información. Y lo que les decía, los documentos pueden no estar actualizados. Entonces yo no puedo trabajar con información menos para un producto, menos para un estudio de mercado que sea muy antigua. Hablamos de antiguo ya 2 o 3 años, sobre todo pensando en que ustedes ejecutarán su proyecto en los años siguientes. Entonces, esto no es que se los esté diciendo porque, ay, no, que es que la profe nos va a poner a hacer un estudio de mercado ya, no. Y a buscar toda la información, no. Pues porque les digo es que sí tienen que empezar ya a pensar, a buscar, a mirar en dónde buscarían si ustedes quisieran conocer sobre los precios. Todas esas cositas ya las tienen que ir pensando. Bien, entonces ahora las fuentes de información primaria, que va a ser como el objetivo de esta clase, que practiquen un poquito cómo hacer esas encuestas. Normalmente usted la obtiene directamente del objeto de la investigación, es decir, de la población objetivo de investigación. Usted puede en estas fuentes de información primaria conseguir diferentes cosas, o sea, digamos, entender características demográficas y socioeconómicas de la población objetivo, es decir, saber si la gente podría comprarme a mí mi mermelada que yo quiero vender a 10.000 pesos, ¿sí? Eso es conocer eso, actitudes y opiniones o percepciones de las personas, conductas o hábitos de las personas, conocimientos y recordaciones de un producto o intenciones y motivaciones de compra. Estos son cositas o ejemplos de lo que usted podría averiguar en una población. Obviamente usted puede averiguar precios, a cuánto le comprarían, si la gente conoce un producto, dónde lo compran más frecuentemente, ¿sí? Todas esas cosas les pueden ayudar a ustedes. Entonces, nosotros para fuentes de información primaria podemos hacerlo a través de investigación por comunicación, que se haría directamente por entrevistas personales,
pueden ser entrevistas estructuradas, es decir, que yo hago todo unas preguntas específicas que son las que yo le pregunto a la persona y ellos me responden y yo tomo nota de las respuestas que me dan, ¿sí? Grupos FOC o Focus Group, que es como grupos focales, que son cuando tenemos 8 a 12 participantes y que ellos van opinando y van discutiendo entre ellos, dando su opinión y yo solamente tomo nota de lo que las personas van opinando. Cuestionarios, que si uno los puede hacer por correo electrónico, ahorita pues la idea va a ser trabajar en estas. Usted también puede buscar o hacer entrevistas telefónicas, de pronto llamar a un intermediario a ver a cómo está comprando la papa. Así usted no le vaya a vender, pero empezar a conseguir esos contactos le va a ayudar. O hacer investigaciones por internet haciendo encuestas por Facebook, WhatsApp, email, ¿sí? Entonces, estas cositas son las que usted puede hacer para obtener fuentes de información primaria. Entonces, como les decía, la idea de esta clase era pues darles a grosso modo, porque lo vimos rápido, lo vimos así como una medio pintadita de lo que sería o de lo que ustedes tendrían que empezar a pensar cuando empiecen a establecer su estudio de mercado, y si ya lo quieren empezar a hacer y si ya quieren conocer cositas, pues hay tipsitos que ya les estoy dando. Pero entonces la idea es que intenten diseñar para esta clase un cuestionario o una encuesta, ¿sí?, que les sirva para su estudio de mercado. Entonces, para poder definir, primero usted tiene que entender qué tipo de información quiere buscar, ¿sí?, a quién quiere entrevistar. Eso ya lo definió, porque pues estamos planteando en que estamos en el estudio de mercado, entonces que yo ya definí que yo quiero saber es el precio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el tipo de información que usted busca a través de esa encuesta que va a diseñar ahorita o ese cuestionario es el precio al cual la gente está comprando el producto, bien o servicio que usted va a ofrecer, ¿cierto? Entonces, piense en el tipo de cuestionario o medio de administración, es decir, hoy vamos a trabajarlo y para esta clase la vamos a trabajar virtual, ¿sí? Vamos a trabajar 2 tipos de herramientas diferentes, cualquiera de los 2 que ustedes trabajen, interesantes, que vayan aprendiendo. Piensen en el contenido de las preguntas, ¿sí? ¿Qué voy a preguntar? Entonces ahí voy con algo importante. Ustedes tienen que diseñar el cuestionario antes de abrir la plataforma, antes de meterlo en la plataforma, lo tienen que diseñar, escribirlo, cuáles van a ser las respuestas, cuáles van a ser las preguntas, ¿sí? El texto de las preguntas, qué secuencia va a tener las preguntas, características físicas del cuestionario, es decir, usted va a querer que las preguntas le aparezcan en, qué sé yo, en lista, no quiero en lista, quiero que me aparezcan ABC, bueno, etcétera. Y revise paso a paso cada uno de estos ítems que acabamos de hablar. Es decir, revisar que realmente tenga clara cuál es la información que busca, es decir, el objetivo del cuestionario, que usted haya diseñado el cuestionario para un medio específico, ya saben, para esta clase lo vamos a hacer a través de internet, que haya diseñado el contenido de las preguntas, que haya definido la forma de la pregunta, si es abierta, si es cerrada, que es una pregunta abierta. Una pregunta abierta es cuando yo permito que la gente escriba, ¿sí? No, le doy un cuadrito para que aquí descríbame a qué le sabe la manzana. Pero preguntas cerradas es cuando yo digo, mire, descríbame de estos sabores a qué le sabe con cuál coincide que es el sabor de la manzana. Entonces, agrio, dulce, amargo, ¿sí? Seleccione una de ellas. Esas son cerradas, que yo doy un listado particular y evito así que las personas me dejen preguntas abiertas. ¿Cuál poner? La que ustedes quieran. Profe, que yo quiero abierta, ponga abierta. ¿Cuál es el problema de la abierta? Que después la sistematización la tiene que hacer usted. Es decir, definir caracteres comunes en las respuestas, que la mayoría de las personas les parece un sabor desagradable, un sabor agradable. Entonces, esas son como las cosas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mejor? No les puedo definir. Para mí, más fácil de trabajar las cerradas, pero ¿cuáles son las desventajas de las cerradas? Que tú no vas a entender el pensamiento de las personas frente a diferentes características que yo quisiera tomar, sino siempre los estoy limitando, ¿sí? Tenga en cuenta si ya hizo el texto de las preguntas, la secuencia de las preguntas y qué características físicas quiere para su cuestionario. Haga un pretest y una revisión del cuestionario, es decir, que usted mismo solucione el cuestionario para ver que haya quedado bien y para esta clase que va a tener que hacer después.
enviarme el cuestionario a mí, ¿sí? Para que yo verifique que haya hecho usted el cuestionario, verifique las preguntas, lo conteste y listo. Ese sería como el taller de hoy. Entonces, ahora, cuando usted diseña un cuestionario debe tener en cuenta ciertas cositas. Entrevistar, ¿cuántas personas entrevistar? Mire, si ustedes piensan en una muestra pequeña, idealmente serían 30 personas. Uy, profe, es que 30 son hartas. Sí, obviamente depende mucho de la facilidad con las que ustedes van a tener y acceder a la población. Si estamos hablando de que no, es que yo quiero entrevistar a gente que compre en el supermercado, seguramente les va a quedar más fácil. No, pero si usted lo que quiere es entrevistar intermediarios, pues seguramente en su municipio no van a haber más de 30. Entonces, depende de cuántas personas haya como población objetivo. Pero si usted tiene un buen volumen, un buen número de personas, pues lo ideal serían 30 personas al menos. Evite usar preguntas que presenten problemas, es decir, que no sean claras para las personas. Y pues como normalmente en las encuestas yo leo la pregunta y eso es lo que yo tengo que contestar, pues usted tiene que ser muy claro en la pregunta que está haciendo. Rectifique si de pronto usted tiene una pregunta cerrada que tiene muchas categorías o si de pronto faltan más categorías. Siempre hay que rectificar. Elimine preguntas que sean innecesarias, como por ejemplo, ¿cuántos años tiene? ¿Sí? Si de pronto no es necesario hacer el de cuántos años tiene, sino más bien catalogarlos dentro de grupos poblacionales. Es decir, usted es adulto, niño, ¿sí? O a quien se le hizo la encuesta fue niño, adulto, joven, adulto mayor, ¿sí? Porque hay personas que pueden herir susceptibilidades por preguntarles nomás la edad. Entonces tengan en cuenta esas cosas. Y si para usted no es relevante la edad en la encuesta, pues ¿por qué la pregunta? ¿Sí? Entonces, o sexo, hombre o mujer, puede ser que para usted sea relevante porque está buscando su como población objetivo, amas de casa o bueno, qué sé yo. Entonces, si es necesario, pregúntelo, pero si usted considera que no, pues elimínelas. De ir siempre de lo general a lo particular, es decir, como que preguntas muy grandes, muy generales en torno a lo que usted quiere investigar y después ya ir muy particularmente. Debe ser corto, es decir, las personas no deben gastar más de 5 minutos en responderla. Usen palabras simples. No hagan preguntas que estén sesgadas, es decir, como que cuando yo hago una pregunta sesgada indica que yo ya estoy influyendo en la respuesta del entrevistado, de la persona a la que le estoy haciendo el cuestionario. ¿Qué sería una pregunta sesgada? Por ejemplo, que yo le diga, ¿a usted le parece o que le diga qué tan agradable qué tan agradable le parece el sabor de la gaseosa Coca-Cola? Cuando yo te pregunto a ti qué tan agradable te parece, yo ya sesgué de una vez tu respuesta, en que yo ya asumo que a ti te parece agradable el sabor de la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto qué tan agradable te parece el sabor de la Coca-Cola y te digo muy agradable, altamente agradable, me gusta, y te doy solamente calificativos positivos, pues ahí sesgo totalmente la pregunta. Entonces hay que tener en cuenta cómo la está redactando. Entonces tiene uno que ser muy neutral en la pregunta y dar pie para que las personas digan cosas positivas o cosas negativas, ¿sí? Y evitar como algunos indicativos de que digan a las personas que debe contestar, ¿sí? Entonces esas serían como las cositas a tener en cuenta. Igual pues yo estaría ahí atenta también por WhatsApp. Ahora bien, entonces cuando nosotros terminemos de hacer esa encuesta, obvio esto va a ser como el trabajo, este es el paso del trabajo. Ahora igual en el aula virtual ustedes pueden entrar y ver qué es lo que tienen que hacer. Pero después de que uno hace una encuesta o levanta toda la información, ahí sí empieza a hacer el análisis e interpretación de resultados. Entonces ya usted con las gráficas, con los datos en tablas, pues dice, bueno, el resultado de la pregunta 1 me indica que la mayoría de la gente, ¿sí? Que a todo el mundo le gusta, que no a todo el mundo le gusta, etc. De eso se trata el estudio de mercado. Y que si usted al finalizar todo ese proceso que hizo, buscando información primaria, secundaria, todo lo que haya planteado, usted saque las conclusiones. ¿Y qué conclusión tiene que sacar? Si el negocio que usted está pensando hacer es conveniente o no. ¿Qué le va a cambiar o qué le va a dejar?
y si es viable la idea de negocio. Entonces, hacia allá se va a enfocar el estudio de mercado. Ahora, ¿hacia dónde se va a enfocar el trabajo que van a hacer? El taller de esta semana es más a diseñar una posible encuesta para un estudio de mercado que usted va a hacer, ¿sí? Porque como vieron, el estudio de mercado es grandísimo. Si yo les di características de una encuesta, pero porque va a ser el trabajo, ¿sí? Que van a tener. Pero entonces, lo que tienen que pensar es que, ok, nosotros entonces tenemos que definir unas preguntas para una posible encuesta de un estudio de mercado grande que yo voy a hacer, y mi estudio de mercado grande va a estar enfocado en qué, en el precio, en el producto, qué sé yo. Entonces, pues esa sería como la clase de hoy. Tips adicionales para el estudio de mercado que no he hecho. Primero, visite competidores, es decir, vaya a otros cultivos de lo que usted tenga que implementar. Ah, no, que es que mi cultivo es novedoso, no importa. Vaya a un cultivo, así no sea en su municipio, pero vaya a un cultivo. Identifíquelos, vaya, visítelos. En las encuestas, usar hasta 15 preguntas y evite pedir datos privados, es decir, evite pedir número telefónico, nombres, lo que le digo, la edad, que cédula de ciudadanía, no necesita eso, usted solo necesita la información. Llame a sus competidores, si no puede visitarlos, llámelos. Que le dieron el teléfono de tal agricultor, llámelos. Base a cliente encubierto, es decir, si su estudio de mercado está enfocado en los canales de comercialización, llame al intermediario, ¿sí? Como posible vendedor del cultivo, a ver qué le dice, cuál es la dinámica. Y analice las publicidades que existan de los productos. Si de pronto usted quiere hacer transformación, analice, mire cositas. Entonces son como tips que a uno le pueden ir ayudando también y a irse enfocando en lo que estamos hablando, que sería como ese estudio de mercado en particular. Entonces, pues chicos, hasta aquí sería la clase de estudio de mercado. Esto ya está en el PDF que está en el aula virtual. Después de que terminen de ver este video, pues la idea es que vayan al video de explicación del taller que les voy a dejar sobre encuesta, recuerden, del futuro estudio de mercado que ustedes van a hacer. Entonces a mí después que me van a subir el link de lo que hicieron, entonces yo lo que les voy a dejar es más bien abierto como una evaluación y ahí solamente suben el link o me pueden enviar al correo electrónico pues como el link de la encuesta que ustedes hayan diseñado. ¿Listo? Entonces pues no siendo más, espero que les sirvan estos tipsitos. Cualquier duda estaré atenta. Bueno chicos, que estén muy bien.